por el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Claro. Tranquilo, 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 tranquilo. Hola, hola. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, buena mañana. Saben que estamos en democracia, ¿no? Claro. Por eso tenemos Congreso. La candidata a vicepresidenta, que también es diputada, quiere una tiranía. No entiendo por qué ningún diputado o diputado ha salido a hacer una demanda o una denuncia judicial. Alguien que quiere una tiranía, que forma... Hola, ¿qué haces, Bralaski? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo te va? ¿Qué haces? Bien, Natalia. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Bien? Sí, no quiero hacerla esperar porque está desde Tierra del Fuego la diputada Mabel Caparrós, porque tengo un mensaje muy importante para compartir con ustedes. Vamos a Tierra del Fuego, por favor. Hola, hola, ¿cómo va? Muchísimas gracias por su tiempo, por su compromiso. Usted es una mujer de la democracia. Por eso teníamos muchas ganas de hablar con usted. ¿Cómo le va, Mabel. Muy bien. Permítame compartir con usted unas declaraciones de esta mañana de la jueza María Servini de Cubría, que es la jueza federal con competencia. Es la jueza federal con competencia electoral, naturalmente. Está diciendo, mientras escuchamos y somos testigos en los últimos días y en las últimas horas, que hombres y mujeres que pertenecen a esta fuerza que quiere ser gobierno de la Libertad Avanza y qué sé yo, que le están haciendo fraude, que las boletas sí, que las boletas no. Está hablando la jueza federal. En un diario como La Nación, que uno puede, sin ningún tipo de especulación, manejar una noticia que para plantarla tiene que tener cierta certeza. Y dice, en la Argentina, la jueza, no se puede decir que hay posibilidad de fraude, son elecciones serias. A propósito de todo lo que especula, ¿no es cierto? Vos, Bralaski, que tenías la duda de cuántos años tiene la señora Servini, 87 años tiene. 87. ¿No? Con una lucidez impecable. Después les voy a contar una entrevista que hoy sale con Pérez Esquivel, que tiene 92 a partir de la semana que viene. Con una lucidez, por eso para aquellos que hablan de viejos meados y qué sé yo, no quiero utilizar más palabras, pero que no quería abrir el juego sin ponerla en conocimiento de esto que acaba de aparecer. Son días donde hay que poner más democracia que nunca. No sé qué usted piensa, Mabel. Yo creo exactamente lo mismo y poner tranquilidad. Tal cual. Me parece que hay como una agitación desde un sector de la política que es muy serio, que realmente está poniendo en riesgo todos estos logros que ha tenido la democracia a lo largo de 40 años, con cuestiones, hablando de reivindicar lo que fue el terrorismo de Estado, de cuestiones tan serias que hasta llegan a doler, ¿no? A muchos nos duelen. Yo digo, no solo Servini de Cubría habló de esta cuestión de que Argentina, justamente en lo que tiene mayor transparencia es en los procesos democráticos. No hay un solo gobierno a lo largo de estos 40 años que haya dejado dudas de cómo fue electo o cómo fue aprobado su llegada al gobierno. Es más, escuché a CIPEC hace muy poquitos días. Ustedes saben que CIPEC tiene su propia historia, su propia estructura de seguimiento del proceso democrático. Dijo que de ninguna manera era admisible pensar que el proceso democrático en Argentina ha sido víctima de algún fraude electoral. Cada gobierno de un partido político o de otro partido político ha sido electo legítimamente. Así es. Que en las elecciones sí suelen darse desprolijidades en las planillas, no se entiende la letra, 3 votos más, un voto que no se contó, que se contó mal. Pero eso no es fraude. Cuando se habla de fraude estamos hablando de cosas mucho más serias. Y Argentina, justamente en esto, Argentina es modelo. Acá junto a mis colegas... Me parece que tratar de instalar esto... Sí, para embarrar la cancha. Acá mis colegas les decía, tanto Guido como Horacio, y Natalia quieren hacer algunas preguntas. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Martín y Natalia los saluda.
Diputada, ¿cómo, Hola Martín, ¿cómo estás? más allá del resultado electoral, que obviamente en su caso particular sabemos seguramente que lo esperado es que gane Massa, pero más allá del resultado electoral, ¿qué tipo de congreso usted se imagina para después del balotaje, para el año que viene y en los sucesivos 4 años, teniendo en cuenta que hay una fragmentación social muy fuerte, se está viendo, se ha visto en las elecciones generales y se está percibiendo en este balotaje? Yo creo que va a haber un Congreso fragmentado políticamente, pero también tengo la confianza de que Sergio Massa habla permanentemente de un gobierno de unidad nacional. Primero por la gravedad de lo que le está sucediendo a la Argentina, este proceso de inflación que tenemos, que nadie lo niega y que lo padecemos cada día, que vamos al supermercado, vamos al almacén a comprar. Este proceso de inflación hay que resolverlo, y para resolverlo se necesitan miradas diferentes para tomar las decisiones que haya que tomar. Y estas decisiones pasan por el Congreso. Me parece que Sergio tiene la capacidad política para encontrar los consensos necesarios más allá de la conformación del Congreso. Y sí, seguramente va a haber una ala dura de oposición dentro del Congreso, que va a ser esa ala dura que hoy está hablando de esto, ¿no? De reivindicar los procesos no democráticos, de tomar decisiones que suenan hasta locas, ¿no? Cuando se habla de habilitar que los padres no reconozcan una paternidad, qué sé yo, cosas que son hasta insólitas, ¿no? Y me parece que ese Congreso va a existir, pero que también en ese Congreso va a haber hombres y mujeres de distintas fuerzas políticas que entienden el proceso y el momento histórico que atraviesa la Argentina, y con el cual Sergio va a establecer el diálogo necesario para poder avanzar en la legislación que necesitamos para ir resolviendo estos temas. Ahora digo, y en el eventual caso de que gane Massa, que le toque presidir la República Argentina, ¿con qué sectores ustedes ya aquí en el Congreso, en la Cámara de Diputados, con qué sectores ustedes ven la posibilidad de establecer acuerdos para poder sacar proyectos de ley? Yo creo que hay muchos sectores, hay sectores de las provincias que representan a distintas fuerzas políticas y que se denominan federales, ¿no? Que son partidos provinciales, partidos diferentes quizás a los nuestros. Hay para trabajar. La política es lo posible en la medida en que haya diálogo. En la medida que haya una motosierra y amenazas, y que sea, digamos, se hable solamente de destrucción, yo creo que en ese caso sí va a haber algunas dificultades que pueden llegar a ser serias. En el caso de que gane Sergio Massa, que creo que así va a ser, porque me parece que la gente, más allá del enojo que pueda haber hacia estas errores, yo digo debilidades que hemos tenido, ¿no? A lo largo del tiempo, desde la política, me parece que la gente también tiene la capacidad, y el vecino común, digo, ¿no? De evaluar y de ver dónde pueden estar las soluciones a sus problemáticas. Me parece que Sergio va a ganar y que esto nos da un margen de tranquilidad. Si no sucediera esto, yo, frente a esto que ha parecido tan disruptivo, que es cierto, no está mintiendo en nada de lo que dice. Creo que por primera vez en la historia asistimos a una oferta electoral, en el caso de los libertarios, una oferta electoral que no está mintiéndole a la gente, que no va a decir si le hubiera dicho al electorado no me votaban. O sea, si la gente vota sabe que van por las escuelas públicas, por un montón de modificaciones que yo creo que no cierran ni la cuestión presupuestaria ni van a mejorar la calidad de vida de la gente, que muy por el contrario, va a ser mucho más difícil la vida al que menos tiene, y el que más tiene no va a tener mayores problemas en pagar una universidad, como hoy hay mucha gente que paga universidades privadas y son carísimas, ¿no? Me parece que, pues yo pongo el tema de las universidades porque quizás es lo que más se está hablando por estos días, pero hay un montón de decisiones. Yo pensaba, ¿no? Hablaban de privatizar los clubes deportivos, los clubes de barrio, clubes de barrio, de donde está el semillero de nuestros deportistas. La mayoría de los deportistas, si uno desanda este camino del éxito, hay que mirar de dónde salieron, dónde dieron sus primeros pasos. Y es al revés, donde un Estado tiene que estar presente. No es lo que dice La Libertad Avanza. Me llama la atención que no hayan salido
fuertemente a cuidar y a defender estos espacios dentro de los barrios que muchas veces no es solo el deporte para destacar deportistas, sino que muchas veces lo que hace es sacar a los chicos de la calle, ofrecerles un plato de alimento, una taza de leche caliente, una conversación con alguien que le ofrece un modelo distinto de vida. Es esto, digamos, los clubes de barrio, ¿no? Y es lo que tenemos que defender, entre otras cuestiones. Pero creo que es la primera vez que una fuerza política está mostrando lo que quiere hacer, digamos, esto. Bueno, digamos, si la gente lo elige, será también democracia. Yo espero que no. Vos te das cuenta, que... vos que tenés memoria, sos una mujer muy joven, pero la década del 90 la tenés presente. Cuando el fulano, el que se llevó la cargada de la Argentina, el tipo dijo, si yo les hubiera dicho lo que iba a hacer, a propósito de lo que estás parafraseando vos, ustedes no me votaban. Y estos tipos te dicen lo que van a hacer. Van a cerrar educación, van a cerrar salud, te van a cerrar derechos, vamos a borrar la historia. Ayer la Villarruel habla de tiranía. Sí. Entonces no podés acompañar, pero ni a la panadería. Pero además, Horacio, son tan brutos. Yo no me considero una de las personas más cultas del mundo, ¿no? Pero digo, son tan brutos diciendo que se estaban abortando embarazos atérmicos, niños. No, me supera. Es una burrada y una burrada total. Yo digo, la gente en esta oportunidad va a ir a votar. Hay dos opciones. Una es Sergio Massa con sus fortalezas, sus debilidades, cargando al hombro un gobierno al cual no nos ha ido tan bien. En algunas cosas que nos fue bien no las supimos mostrar, no pudimos hablar de eso. Un gobierno con un montón de mezquindades, ha habido sectores con mucha mezquindad dentro del propio gobierno. Carga con todo esto y está diciendo y hablando de convocar de un gobierno de unidad nacional porque necesitamos de muchas miradas. Digo, yo cuando hablo de un gobierno de unidad nacional, es una necesidad urgente de una unidad nacional, tal cual. Guido. Pero de aquellos que pensamos en un Estado al lado de la gente, ¿no? Sí, no un Estado presente, enfrentado. por supuesto. Exactamente. Diputada, ¿cómo anda? Un tema que viene, no, que ya llegó, está instalado y que tiene que ver con su provincia, es la famosa separata que mandó el Ministerio de Economía de, bueno, cómo lograr el equilibrio fiscal, y uno de los temas que siempre está bajo fuego es el régimen de promoción industrial de su provincia, ¿no? Es 0.33% del PBI, es un recurso que deja de percibir la nación, que es importante, ¿no?, por la promoción industrial que tiene la provincia. ¿Hasta qué punto la dirigencia, porque esto los une sin color político en Tierra del Fuego, esto se vio cuando la coalición cívica presentó un proyecto para la eliminación, ¿no? Aparecieron hasta del PRO, los radicales, bueno, desde ya al Frente de Todos. ¿Hasta qué punto la dirigencia política fueguina está dispuesta a rever, a negociar? ¿Qué es lo que se podría ver? ¿O tiene que seguir como está este régimen? No, bueno, este régimen tiene que seguir como está porque tiene un sentido vinculado y atado a la necesidad de población en Tierra del Fuego y a la necesidad de que esa presencia argentina ratifique soberanía sobre el Atlántico Sur, en Malvinas, digamos, y en todo, y en Antártida. Ahora, del cual somos parte. Sí. La coalición cívica ha dicho cuando presentó, ¿no? Dice, son dos empresarios que se enriquecen y solo, no sé, el cálculo de ellos será 20% basueldos y el resto son dos empresarios que se enriquecen con este régimen y que después todos en el continente pagamos le estoy haciendo el argumento del abogado del diablo, ¿no? Para que sea esto más productivo. Sí, y todos pagamos los electrodomésticos más caros por subsidiar ese régimen. ¿Esto es así? Esto no es así. De hecho, durante el periodo que gobernó Mauricio Macri, abrió las importaciones y los electrodomésticos que competían fuertemente con las empresas radicadas en Tierra del Fuego, con lo que significa el régimen laboral, todo lo que tiene la Argentina, productos fabricados en lugares donde el costo laboral es mucho más económico, eran inalcanzables igual. Lo único que sí logró como resultado destruir la industria argentina. Nosotros hoy, que esto sí es lo que está ofreciendo Javier Milei, abrir las importaciones, y esto va a hacer un daño enorme, no solo a Tierra del Fuego, sino a toda la industria nacional, que digamos, estamos tratando de fortalecerla desde el gobierno nacional, y hay un fuerte acompañamiento a esta industria,
porque genera empleo y genera divisas para la Sí, pero Argentina. la separata la mandó Fuego, este Ministerio de Economía con el tema del régimen fueguino. Es más, le Junto digo, con Milei dice otro- que no hay que sí. tocarlo porque no hay que cobrarle impuestos a nadie, que es que hay que todos tenemos Sí, que no ser fue- como la isla de Tierra del Fuego, es lo que él dice Sí. teóricamente, Sí, ¿no? imposible. Pero Es imposible. Sí. en discusión lo está Es poniendo imposible. esta Ahora, misma gestión, Yo el lo que te régimen. digo, si me permitís, la separata, sí la mandó este gobierno, pero en la separata no está solo Tierra del Fuego. No, claro. Hay un montón de exenciones impositivas, que cada exención impositiva, por ejemplo, la que tiene que ver con los jueces, tendrán que explicar por qué si ellos se justifica que estén exentos de todo impuesto y Tierra del Fuego debería pagarlos. Pero otra cuestión que yo planteo es, primero, es decir, los fundamentos de por qué tiene este régimen especial Tierra del Fuego, ¿no? Que son vinculados a la soberanía, a todo lo que se habla permanentemente. Y por otro lado, lo que yo digo, ¿es tan lineal realmente que las empresas que ya no les convenga estar radicadas en Tierra del Fuego porque paguen los mismos impuestos que se pagan en el conurbano bonaerense, con mucha más cercanía al puerto, a la posibilidad de sacar, a los aeropuertos, a la posibilidad de sacar su mercadería, y no con esto que implica el traslado a 3.000 kilómetros de distancia, del puerto de Buenos Aires y de los grandes centros, de las grandes ciudades, los grandes centros urbanos? Yo digo, es tan lineal que esas empresas se van a trasladar al conurbano y van a producir allí. Yo digo, esto es tan lineal porque hoy producen en Tierra del Fuego, indudablemente. Nadie se viene a radicar a Tierra del Fuego, ningún empresario, porque tiene mayores costos, si no tuviera algún tipo de excepción que le convenga como industrial, como empresario, para producir. Este es el régimen de Tierra del Fuego. Este es el subrégimen de promoción industrial que nosotros defendemos. Ahora, ¿por qué está en la separata? Porque en la separata se debe analizar uno por uno y no está mal que esté allí. ¿Qué van a hacer cuando llegue ese uno. momento, diputada? Nosotros tuvimos ahora una primera reunión donde estuvo la oposición, el oficialismo, con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde arrancaron a mostrar y a presentar y a hablar de los temas el Ministerio de Economía de la Nación. Y la discusión fue mínima, realmente. Fue mínima porque, bueno, se han votado exenciones hace muy poquito a otras producciones en la Argentina. Porque ¿cuál es la idea de la exención impositiva? Promover, empujar, estimular. Nosotros, en nuestro caso, estimular que se radique población. Entonces, fíjense, no sé qué temperatura tienen en Buenos Aires ustedes. Nosotros hoy tenemos 4 grados y amanecimos con los vehículos totalmente congelados, ¿sí? Estamos mediados de noviembre. Ustedes imagínense cuánta gente podría decidir radicarse en Tierra del Fuego a vivir con un clima tan hostil, tan duro, donde nuestros niños no están en la calle como pueden estar en Capital Federal, están adentro de la escuela, y de la escuela vuelven adentro de su casa, es decir, con un ritmo de vida muy diferente a lo que se pudiera imaginar alguien que vive en una ciudad o un poquito más al norte, como decimos nosotros. Aún ya desde Río Negro para arriba ya se empieza a notar el cambio climático. Entonces necesitamos que la Argentina esté poblado en todos lados y necesitamos que haya estímulos para que la gente se radique. ¿Cuál es ese estímulo en Tierra del Fuego? Es exenciones impositivas. ¿Cuál es el estímulo para que la gente produzca determinado producto? Y la exención impositiva. Nosotros se está hablando del cambio de energía, digamos, para los vehículos, ¿no? Para que ya pasen a ser vehículos eléctricos. Bueno, hay que estimularlos. ¿Cómo los estimulamos? La fabricación, con alguna exención impositiva, que estimule al productor a decir, bueno, vamos a ponernos a fabricar esto y no nos quedamos cómodos en lo que estamos haciendo. De esto se trata. Ahora, cuando nosotros miramos la separata y decimos por qué el Poder Judicial está exento del pago de impuestos que pagaba toda la gente, tampoco se entiende mucho, ¿no? Entonces, esto es la separata. Analizar uno por uno aquellas exenciones, incluso las últimas que se han ido votando, que me ha tocado a mí acompañarlas en el Congreso, y lo hemos hecho con mucho gusto, porque creemos que hay empresas e industrias que deben estimularse para promover esa producción y que esa producción salga al mercado a competir. Pero a mí no nos da tanto miedo, y creo que yo termino mi mandato el 10 de diciembre y me parece que son los próximos diputados los que tienen que agarrar esta bandera y analizar y ver cuáles son las exenciones que hay en la Argentina, cuáles son válidas o no. Yo creo que en esto nosotros, no puedo hablar si ganara Milei. Estoy preocupada por esto, y yo no voy a decir que no estoy preocupada realmente. Ganando Sergio Massa, nosotros
siendo presidente Sergio Massa, conoce en demasía Tierra del Fuego. Y es más, hace 2 días atrás se firmó el decreto que habilita a las empresas textiles a continuar radicadas en Tierra del Fuego porque vencía el 31 de diciembre su permanencia en Tierra del Fuego. 1.500 familias estaban con una angustia enorme, pero además son familias donde muchos de los operarios, operarias de esas empresas son gente grande porque hace muchos años que trabajan para esas empresas, tienen más de 50, 55, 60 años, con muchas dificultades para reinsertarse laboralmente o con hijos estudiando, generó una situación de inseguridad muy, muy alta. Se conversó, dialogamos, se llegaron a acuerdos con el Ministerio de Economía de la Nación, con el con el Secretario de Industria. Es decir, se pudo hablar todo esto y se llegó a lograr que salga este decreto, acompañado con los gremios, los empresarios, el Estado provincial y el Estado nacional. Yo no sé si este diálogo va a estar con otro gobierno. Este diálogo nosotros con quien hoy es ministro Sergio Massa lo tenemos. Y es bueno, la verdad que es bueno para Tierra del Fuego y es bueno para todo lo que se ha logrado en Tierra del Fuego, ha sido realmente bueno. Hay muchos y muchas que no quieren que la Argentina tenga trabajo. No les importa que miles y miles de trabajadores y trabajadores tengan trabajo. Así se comportaron también y tuvieron la misma actitud en la década del 90, cuando se privatizó lo que se privatizó. Y quedó la mitad de la Argentina absolutamente en bolas. Y los hijos de los hijos, que mal llaman parados, en España y en otros lados, el Estado hizo lo que pudo. Ese Estado que Milei, junto con algunos, ni siquiera periodistas, porque no son periodistas, ni siquiera son ensobrados, son otra cosa, juegan, hacen un acti de que tiremos por la ventana. No hay que permitir tirar por la ventana ninguna estructura de Estado que permite abrir el juego. Cuando Massa en el debate le dice, ¿vos sabés lo que es el Estado para exportar? El otro día en Santa Fe, el 65% de la economía de Santa Fe depende de Rusia y Brasil. De Rusia, de China y de Brasil. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Así no fue también en la pandemia, que los tipos decían, no te apliques la vacuna que la manda Putin porque vas a ser comunista, como si Putin fuera comunista, todo esto. Sí, sí, sí. Entonces entramos en un delirio. Como si el comunismo existiera, además. Entramos en un delirio. El otro día el tipo habla del muro de Berlín, dice, pero cualquier cosa. Y en esto de gritar, soy el león, y en un momento determinado, no solo es un león herbívoro, porque está acompañado de un gato con guantes, porque en realidad el proyecto es el de 2015 a 2019, cuando nuestros pibes sepan, y pibas, sepan que van a ganar un sueldito así chiquitito, no en dólares. 50 lucas no son 50.000 dólares, son 50 dólares o menos. Entonces, cuando vayan a tener hambre, ni el carro van a tener. Entonces hay que alertar lo que viene. Sí, a mí me preocupa muchísimo, Horacio. Sinceramente siento una enorme preocupación por esto porque yo digo, bueno, en cuanto nos equivocamos, ¿no? En algunas acciones políticas para que la gente esté mirando y escuchando esto y diciendo, sí, yo lo acompaño porque es el cambio. ¿El cambio hacia qué? ¿El cambio hacia retroceder? Bueno, lo de Cambiemos no lo acompañaron. El otro día los del PRO lo dejaron solo. El tipo dice que le tosían, en realidad le tosía la conciencia porque no había nadie en el público. Exactamente, pero además hay algo que es cierto, esto que se ha logrado en esta democracia en cuanto a derechos, a posibilidades, a fortalecer. La Universidad de Buenos Aires es orgullo en el mundo. Totalmente. Es una universidad gratuita. Caparrós, yo ayer hice al médico que tiene 87 años, más de 50 en el hospital público, lo hice ayer para la televisión pública. Nunca hizo otra cosa y me presentó a su familia. Su papá fue médico. Su abuelo es el que instituyó el guardapolvo blanco para los médicos en los centros de salud. 3 generaciones, un hombre que tiene casi 90 años y con las nietas que tenían menos de 20. Esa es la Argentina que quiero. La Argentina que pueda trabajar, que pueda estudiar, no que pueda especular si hay un dólar más o un dólar menos. Exacto. Bueno, esto es lo que yo sentí ayer cuando lo escuché en el video donde él sale pidiendo el acompañamiento y defendiendo la presencia del Estado en los distintos espacios de donde habitamos.
Y yo digo, lo escuchaba y me sentía tan identificada. Porque digo, bueno, Totalmente. nosotros venimos de la política, Totalmente. pero digamos, queremos un Estado presente y señalar y marcar aquellas cosas en las cuales el Estado se equivoca. Porque es cierto que el Estado se equivoca, pero no deja de tener presencia y acompañar en los peores momentos a sus ciudadanos. Lo otro, lo que están ofreciendo, yo no sé qué es, me asusta por lo violento, yo no tolero la violencia, no la tolero. Yo Argentina tampoco. tuvo su tiempo de violencia y hoy a esta altura de la vida no tolero la violencia. No quiero un país armado, no quiero un país donde la gente ande con un arma en su casa, que uno toque timbre y se levante mal y abra la puerta y le pegue un tiro. Y si yo no quiero esto, Yo lo está tampoco. viviendo el país. Quiero al revés, un país que se vaya desarmando, que sí exijo que el Estado aplique políticas muy fuertes de desarme, porque hay muchas armas dando vuelta. Y en un periodo se dio esto, políticas muy fuertes para ir desarmando a la Argentina, a esta circulación de armas ilegales que hay en la Argentina. No quiero un Estado que legalice esas armas, muy por el contrario. Pero bueno, a mí lo que más me sorprende es que la gente mire y diga, voy a votar este cambio. La verdad que me asusta, me preocupa realmente, ¿no? Yo sé que la humanidad está dando un vuelco, está dando un cambio, pero yo prefiero ese médico de 90 años pidiendo la presencia del Estado y no esta oferta de algo tan novedoso. Bueno, ayer que líderes de violenta. América, hasta el propio, bueno, Mujica, Lula, el propio presidente de España, Sánchez, Sí, lo escuché a Sánchez está esta mañana, incluso alertando, que en también su está discurso. con un baile importante en esta semana, día más, día menos, Sí. también se define su vida, pero ha conseguido alianzas dentro del Parlamento para poder sobrevivir. Es decir, conseguir Bueno, alianzas, vamos a ponernos de acuerdo. No todo es la verdad, Exacto. bueno, pero busquemos medias verdades, no es día y noche. Claro, no soy ni el mejor, no soy el mejor, pero sí tengo la condición y la capacidad, que esto es lo que tiene Massa, me parece a mí, de buscar alianzas, de mantener el diálogo. De hecho, lo vimos en el Congreso, ¿no? Yo lo conocí a Sergio Massa personalmente en el Congreso, en la Cámara, estos años, y realmente fue resolutivo. No hubiéramos podido votar ninguna ley si no hubiera logrado los consensos necesarios con la oposición para poder sacarlas. Y se sacaron Bueno, leyes. esto lo dijo el otro día en un Y ponerlo reportaje. en marcha también, diputada, en la pandemia, ¿no? Toda esa cosa que se Claro, montó para clase poder virtual, sesionar claro. en forma remota. Remota, eso es la palabra. Hay una impronta de modernización también, ¿no? Sí. Que lo Es esencial el hizo en tema, ANSES también. Que si Es ustedes esencial. recuerdan, Massa lo hizo en ANSES también cuando pasó por ANSES. Ujú. Es decir, que ANSES pasó de ser un ente donde uno tenía que ir con una carpeta así a hacer un trámite a un ente donde uno entraba en una pantalla y encontraba su expediente. Tal cual. Es decir, pasó, y esto lo hizo él también. En el Congreso hizo lo propio, pero además yo lo vi con un diálogo a Massa, que un día le dije, hace como 2 años, lo encontré en un pasillo y le dije, vos vas a ser sos mi candidato a presidente, cuando no había candidatos a presidente, porque ni él todavía se postulaba para ser candidato a presidente. Hace como 2 años, y porque lo vi con qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que creo que es el tiempo que tiene que venir, un tiempo Ahí va. donde yo me pueda sentar a conversar con mi adversario Tal cual. sin tener vergüenza. Hablando Sí. de tiempo, tu computadora te está alertando que tenemos que decirte chau. Te decimos Bueno. muchas gracias, que tengas buena vida, gracias por tu compromiso democrático, Caparrós. Gracias a ustedes y Dios quiera que el domingo ratifiquemos la democracia, que no atrasemos el reloj. De eso es se lo único trata. que pido. Gracias, Mabel. Hasta la próxima. Bueno, abrimos un poco la ventanita, truquete, y nos vamos a la plaza. Vamos a la plaza. Vamos a abrir una ventana. Ahí está. Las fuentes, el agüita. Vos nos estás viendo en todo el país. La calle que pinta y corta esa plaza es Avenida de Mayo. Sería el Es- Molino, ¿no? ¿O No, ese es el no. pasaje Barolo, Tenés razón. que hay un edificio igualito en Montevideo, es nuestra bandera. Pero nuestro amigo Sergio, camarógrafo y nuestro otro compañero, esto de mirar, porque vos Avenida de Mayo tenés que ver las cúpulas, la belleza de algunos edificios, ¿no? La arquitectura de esos italianos y españoles que nos dejaron esta maravillosa herencia. Y me dice Sergio, ¿sabés lo que vi? Le digo, no, ¿qué viste? Vi una veleta. ¿Cómo una veleta? Sí. Bueno, no por casualidad, su ojo todo el día está en el ojo de la cámara, ¿no? Para ver qué registra. Es muy particular. Ahí está la veleta. Vos mirá lo que este tipo hace.
Un gallito, Mirá. ¿no? Es un gallo. El gallito, ¿cómo se llamaba? Es esto? una veleta. Sí. La veleta mueve según el viento. Entonces su cabecita gira hacia el norte siempre, su cola apunta al sur y sus plumas laterales imaginarias son este y oeste. Pero primero agradezco la mirada de Sergio. Después compartirla porque también es una buena referencia, ya se lo charlaba, porque me dice, mira, lo vi, para poder hacer, ustedes que son hombres de palabras y de pensamiento, podemos hacer a partir de esa imagen, ¿para dónde soplarán los vientos? Supongamos que el norte siempre que es para adelante. Bueno, hablamos recién de una mujer del sur, pero digo, es mirar hacia adelante, ¿no? Es mirar hacia adelante. Y el pasaje Barolo, que es un edificio muy particular. ¿Qué cosa el arquitecto que hizo uno mellizo en la avenida 18 de julio, que es la fecha de la independencia de Uruguay? Se aprecia más el uruguayo, ¿no? Porque ¿Por qué te lo que parece? tienen estos edificios tan hermosos que tiene la ciudad de Buenos Aires, Sí. salvo, empatan por en ejemplo, altura, el decís Teatro vos. Colón, que es espectacular, Que empatan en altura. es poder tener la perspectiva, poder estar lejos para poder apreciarlo, ¿no? Bueno, así que bueno. O estar ahí- adentro también, ¿no? Claro. Adentro, Sí, sí. Esa bueno, la galería. belleza. Había una peluquería, yo fui mucho Acá tiempo las cúpulas a no se una ven. peluquería en Sí. el Barolo, Sí, claro. que está no, en la otra punta. Ahí funcionó una agencia de noticias que se llamó Saporiti, que en la época, Saporiti, sí. en la época de los muchachos era una agencia... Cable de la agencia Saporiti. Claro, competía Saporiti y Telam. Pasa que en el de 76, un rato largo, la ¿Saporiti manejaba... era el señor Saporiti? No tengo idea. Había, vos que también sos de una generación que viste cine blanco y negro argentino, que viste Lolita Torres, y vos también, había un personaje que decía, Saporiti nunca se equivoca. Y Saporiti era un investigador trucho que andaba dando vueltas por ahí y decía, Saporiti nunca se equivoca. O sea, de repente el 76 y algo fue la CIE, Claro. era el Servicio de Inteligencia del Y Ejército. ahí, por ahí era... Que Claro, bueno, claro. Había la época de Malvinas ni te cuento cómo funcionaba eso. Pero bueno, hoy es un hermoso edificio y no, mira el cielo, qué lindo que está, la pucha. Bueno, te digo, si después tenés un rato libre, siempre en Avenida de Mayo digo, no, Avenida Rivadavia. Avenida Rivadavia está el Cine Gomón. Si tenés tiempo, a veces tenés 2 horas y no podés volver a casa, hay cine argentino con localidades muy, muy accesibles. Hay muchas salas. Hay muchas salas y películas podés que elegir, empiezan ¿no es casi a cierto? toda hora. Sí, sí. Te sentás y en vez de estar dando vueltas, hoy es un lindo día para ver el cielo, pero a veces a contramano te sentás en el cine, te ves una película argentina y la vida va, ¿no es cierto, Di Natale? Y la Así vida es. va. ¿Pediste el libro ese de arquitectura? Lo pedí al embajador Luciano... Fabrizio Lucenti, perdón. Que estuvo en el debate el otro día, lo vi en el debate. A Fabrizio Lucenti. Fabrizio Lucenti, hombre de la Roma. Un libro que hablábamos con... De arquitecturas de la herencia precisamente italiana. sobre la arquitectura italiana en Buenos Aires, Tal cual. impronta muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Arquitectos como Bianchi, ¿Vos Buschiazzo, sabés que yo no Meado, sabía? ¿eh? El otro día que ya estaba hablando yo del monumento Urquiza, digo, vos no estás viendo en todo el país, está en el parque 3 de febrero, batalla para quedarse con el amigo Rosa, que era el parque 3 de febrero, batalla de Caseros. Pero ese monumento se hizo también afuera. Yo pensé que era de un ¿Cuál, escultor. perdón? El monumento Urquiza, donde está el hombre, Sí, un sí, caballo y sí. espada. Bueno, vamos a... Bueno, ¿La OCDE qué es? a ver, la OCDE es la Organización de Países Desarrollados, está conformada por unos 125 países que tienen un PBI muy importante, una producción a nivel muy importante, tienen una influencia en el comercio internacional relevante. La Argentina quiere formar parte de estos países. De hecho, hay desde hace varios años intenciones para incorporarse en la OCDE o OCDE, como le dicen algunos, pero lo cierto es que este grupo de países realiza... ¿Qué le facilitaría o qué le beneficiaría a la Argentina formar parte de la OCDE? Bueno, formar parte de la OCDE, este club privilegiado de países, también le significaría a la Argentina tener
un mejor puntaje en términos de posibilidad de inversiones. Los inversionistas se fijan a la hora de evaluar cuáles son los países donde pueden poner su capital para ver si un país está dentro de la OCDE o no está dentro de la OCDE, si está, qué tipo de inversiones se pueden hacer. Porque para el ingreso en la OCDE tenés que cumplir muchísimos requisitos que van desde cumplir parámetros de lucha contra la corrupción hasta regulaciones que tienen que ver con el funcionamiento del Estado, cómo vos tenés tu economía, bueno, un montón de cuestiones que hacen a una economía de un país. ¿Qué pasó en el G20? Bueno, cuando fue la reunión del G20 aquí en Buenos Aires, año 2018, se hicieron recomendaciones en función de lo que plantea la OCDE y que tenían que ver justamente de cómo se puede mejorar el desarrollo económico de un país y cómo se pueden establecer ciertos parámetros de equilibrio en términos sociales y económicos dentro de un país. Entre esas recomendaciones se planteaba gravar las ganancias o aumentar el gravamen de las ganancias de una empresa justamente para que pueda, o de los grandes empresarios, justamente para que pueda haber mayor ingreso de capital a un Estado y pueda haber mejor desarrollo de la economía de un país. Se aprobó dentro del documento del G20 en aquel momento en la Argentina, gobierno de Macri en ese entonces, y a partir de ahí esta iniciativa, que era aumentar el gravamen de ganancias a algunas empresas o a las empresas más jerarquizadas de un país, no se cumplió en el caso de la Argentina. Se firmó ese documento, pero no se llevó a la práctica. ¿Qué es lo que hace ahora el diputado Casareto? Bueno, el diputado Casareto toma ese compromiso que se firmó en el G20 y que está dentro de las regulaciones de la OCDE y elabora un proyecto de ley del cual vamos a hablar. Casareto, del Frente de Todos, entonces decíamos, presentó un proyecto de ley para establecer un importe mínimo a pagar por parte de determinadas sociedades. Vamos a ver la siguiente placa de qué se trata. El articulado de la iniciativa propone una modificación de la norma del impuesto a las ganancias a partir del artículo 73 con el objetivo de que las empresas medianas deban tributar una suma equivalente al 15% de la ganancia contable que surja del balance comercial correspondiente al periodo fiscal del que se trate. Un 15% entonces que tienen que pagar de las ganancias. Seguimos con la siguiente placa. La iniciativa propugna que el importe no podrá ser trasladado a los periodos fiscales siguientes, ni podrá ser objeto, bajo ninguna circunstancia, de compensación con otros gravámenes a cargo del contribuyente o solicitudes de reintegro o transferencias a favor de terceros. Es un proyecto de ley bastante vanguardista, que no está hoy en la jurisprudencia argentina, que tiene que ver con el esquema que llevan adelante países desarrollados. Por eso no se puede tampoco cuestionar que es un proyecto de ley que regula o que es estatista, sino que lo que busca es mayor equidad en términos de distribución de ingresos. El oficialismo busca nutrirse de recursos, obviamente con este gravamen, para solventar el bache fiscal que generaría o que generó, ¿no? La eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que ya se puso en marcha y que recaía hasta este mes en los trabajadores de altos ingresos y la devolución del IVA para quienes perciban salarios por debajo de los 700.000 pesos mensuales, proyecto que ya se cumplió y que se está ejecutando, ¿no? Entonces, a partir de este bache fiscal, cuando decíamos, bueno, se elimina ganancias para la mayor parte de los trabajadores, ¿qué pasa
con ese agujero fiscal que tiene el Estado por no recibir este impuesto. Bueno, justamente lo que se busca es cubrir este bache con este gravamen del 15% para las grandes empresas. Una cuestión que tiene que ver con este proyecto cuenta con el aval del G20, como decíamos, y de la OCDE. Es parte del documento que firmaron en el 2018 los líderes mundiales aquí en Buenos Aires en el G20, ¿no? Y que se comprometieron a llevar adelante. Y una última plaquita, me parece que hay. Esta es la última. Bueno, entonces, como decíamos, proyecto de ley de diputado Casareto. Habrá que ver si hay tiempo para tratarlo en el recinto antes de fin de año. Recordemos que Casareto termina el mandato este año, pero la iniciativa está ahí pendiente para ser tratada y bueno, le beneficiaría al Estado en términos de ingresos para cubrir este bache del cual hablamos de impuesto a las ganancias. Martín, un poco esto de alguna manera se vincula también con lo que hablábamos con la diputada de Tierra del Fuego, la separata que busca recuperar algunos gastos tributarios, es decir, gastos que el Estado deja de percibir por beneficios fiscales, por ejemplo el régimen de Tierra del Fuego, el impuesto a las ganancias que no pagan los jueces. ¿En qué se vincula? Creo yo, no sé si estás de acuerdo, pero en el ánimo por buscar el equilibrio fiscal, que es uno de los objetivos que se ha propuesto, bueno, claro, desde ya la oposición, pero también el actual gobierno de seguir un gobierno de Sergio Massa, ¿no? Claro. Tender a los superávit gemelos, volver al equilibrio comercial, al superávit comercial y al superávit fiscal. Para eso, ¿no? Sí, además, Guido, cuando vos proyectás en función de lo que fue el acuerdo con el FMI, también tenés metas por cumplir, entre otras una reducción del déficit fiscal. Para esa reducción del déficit fiscal vos tenés que también tener ingresos por otro lado como para cubrir y equilibrar la balanza en términos monetarios, ¿no? Pero bueno, un poco de eso se trata este proyecto de ley. Por otro lado, Casareto, de alguna manera muy pícaro en términos políticos, dice: ojo, no nos pueden correr por izquierda porque este proyecto de ley lo plantearon ustedes, le dice a la oposición de Juntos por el Cambio, cuando Macri en el G20 suscribió este documento, el cual plantea contempla esta iniciativa, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a abrir el juego antes de irnos al primer corte. Vos lo estás viendo en todo el país, pero aquellos que tenemos la oportunidad de vivir en Buenos Aires, oportunidad comillas naturalmente, pero necesitamos hacer tramos, distancias relativamente no próximas a nuestra casa, siempre el subte es una gran posibilidad, Es una gran posibilidad de ida, vuelta y llegar un poco más rápido que el tránsito que a veces se complica. Pero, los negocios en la Argentina no solo tienen determinadas décadas y personajes que han hecho del Estado y los negocios en todos los partidos políticos, en todas las gestiones, sino han comprado y ahora, dolorosamente a partir de algunos fallecimientos, los trabajadores del subterráneo denuncian ¿qué sería el asbesto? Es un mineral. Un mineral un conjunto que desprende amianto también, las unidades que han comprado y que, esto que bien señalan los compañeros, hace daño a nuestro organismo. Entonces, piden reconsiderar las condiciones de trabajo, más allá de cambiar algunas unidades. Nosotros le consultamos a un médico, que es diputado, que fue ministro de Salud incluso de la provincia de Buenos Aires, como Daniel Goyan, y Goyan dice: en general la Argentina tiene un subregistro tremendo de lo que en otros países se toma en serio, que son las enfermedades profesionales, ¿no?
sí, 2%, cuando en otros países obviamente ese número se multiplica por mucho, porque representa la realidad, digamos, los determinados tipos de trabajos y profesiones producen enfermedades de distinto tipo, y en Argentina hay un subregistro muy grande, y después eso implica que ese trabajador muchas veces pierde el derecho a poder seguir trabajando, el derecho a jubilarse por su enfermedad, y nunca es reconocida como tal. Tenemos que mejorar mucho en esto, pero encontramos una barrera fuerte que está impulsada por muchos empresarios que quieren siempre minimizar las secuelas que produce el trabajo, y que además implicaría fundamentalmente invertir más recursos para que eso no suceda, es decir, para que la gente no se enferme. Y nosotros que decimos, no, hay que cuidar la vida del trabajador, porque además de ser un derecho para el trabajador, es más económico para el sistema. Y acá estamos hablando del asbesto, y fíjense, hubo un ocultamiento muy grande por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires del problema del asbesto. Incluso se compraron formaciones con asbesto que estaban prohibidas ya en España, y se las trajeron acá, tapando, ocultando la parte de los contratos que decían que tenían asbesto, porque si no, no se podían comprar. En el año 2003 en Argentina hay una ley que prohíbe eso. Bueno, y hubo que dar una lucha muy grande por parte de los trabajadores del subte, pero no es un problema solo de los trabajadores del subte, obviamente que allí el problema toma una dimensión superior, porque estás conviviendo con un material que se degrada, que uno lo aspira, y en un lugar cerrado es muchísimo más contagioso, muchísimas más posibilidades que eso ingrese en la vía respiratoria, sea inhalado, y luego nos produzca un cáncer o produzca un mesotelioma. Usted decía recién 3 muertos por esta causa, pero ya hay más de 80 personas que tienen este tipo de enfermedades producidas por el asbesto. Y ahí, de nuevo, están los dos modelos de país, Horacio, el que te dice, contaminemos los ríos, que por ahí después aparece una empresa privada y si conviene lo limpia, y si no, no. Y es lo mismo que te van a decir con el asbesto. Mira. Bueno, ahí está el diputado Goyán, médico, hablando con propiedad sobre esta cuestión. Y Guido ha preparado un borrador que nosotros llamamos placas para poder conceptuar y porque lo podamos comprender. A ver. Bueno, sí, Horacio, en efecto, esto que estaba diciendo el diputado Goyán en esta actividad que hicieron, bueno, tomó forma un proyecto de ley de detección, recolección y disposición final del asbesto instalado. Vamos a contar de qué se trata. Es un proyecto que ingresó ahora, este debate que viene de estos últimos días, ingresó el 8 de noviembre, tiene fecha de recepción aquí en Mesa de Entradas en la Cámara de Diputados. El autor, como decíamos, Daniel Goyán, del Frente de Todos, y tiene acompañamiento de unas cuantas firmas del bloque del oficialismo. El proyecto busca establecer los requisitos y condiciones mínimas necesarias para la búsqueda, detección y registro, evaluación de riesgo y eliminación del asbesto o amianto instalado, ¿no? Esta sustancia, parece que se le dice indistintamente asbesto o amianto, ¿no? Por lo que hemos estado investigando de la cuestión. Se busca proteger la salud de la población y del medio ambiente de todo daño por esta sustancia mineral. Y el proyecto, todavía falta un poquito de la placa anterior. En todos aquellos sitios se va a aplicar cuáles serían los lugares de búsqueda y detección, que sean edificios, recintos, instalaciones, equipos, vehículos, infraestructuras, etcétera, tanto públicos como privados, susceptibles de contener asbesto o materiales con asbesto. Ese sería el ámbito de aplicación del proyecto. El órgano de aplicación y control será el Poder Ejecutivo Nacional a través de sus ministerios de Salud, Trabajo y Desarrollo Sustentable. Se formará una Comisión Nacional Intergubernamental de Gestión del Asbesto, que va a estar integrada por representantes de cada uno de estos ministerios, ¿no? Esa va a ser la autoridad de aplicación y control.
Cualquier edificio construido o renovado antes del año 2000 puede contener amianto. Mientras el material que contiene asbesto o amianto esté en buenas condiciones y no esté siendo perturbado o dañado, se considera de bajo riesgo y puede permanecer en su lugar manteniendo controles anuales. ¿Por qué decimos año 2000? Acá está la explicación. Bueno, si se altera o se daña, se convierte en un riesgo para la salud. El asbesto está prohibido en todo el territorio nacional desde el 1 de enero de 2003. Desde esa fecha, ninguna actividad puede utilizar esta fibra o productos que la contengan. La cuestión es, por eso siempre hay polémica, las adquisiciones, sea de vagones, de subterráneos o de otro tipo de equipamientos, de infraestructura posterior a 2003 que tenían asbesto, ¿no? Esa es una de las polémicas, porque a partir de este año se prohibió, ¿no? En todo el país el uso. Lo que pasa, están aquellos productos que ya se encontraban instalado el asbesto, están permitidos hasta el final de su vida útil si no generan riesgos en la exposición. Se calcula unos 40 años de vida útil del asbesto aplicado en estos materiales, ¿no? Tenemos la siguiente. Miles de toneladas de asbesto continúan instaladas entre nosotros, con igual riesgo para las personas expuestas. Todo esto es lo que dice en los fundamentos y en el articulado el proyecto del diputado Daniel Goyán, ¿no? Las personas que trabajan en mantenimiento, en retiro de asbesto o en demoliciones están más expuestas por los altos niveles de contacto con la sustancia, pero también lo están aquellas personas que trabajan o viven en ambientes con asbesto. La siguiente. La prohibición de la comercialización no acaba con el riesgo para la salud de la población expuesta. El asbesto o amianto está ubicado en techos, pisos, paredes, columnas, calderas, caños, tanques, juntas. Se usa como ignífugo. Ignífugo, si los compañeros me ayudan, supongo que es a prueba de fuego, ¿no? Como material aislante en caso de incendios, ¿no? O de transmisión de llamas o de materiales que puedan generar incendios. O como aislante térmico o acústico, entre otros variados usos domésticos. Millones de toneladas se encuentran instaladas en edificios privados y públicos, escuelas, hospitales, teatros, cárceles, bibliotecas, espacios recreativos, entre otros. Es interesante lo que decía antes en este sentido del proyecto, de alguna manera no entrar en pánico. El asbesto está y va a seguir estando, no se puede retirar. Son millones de toneladas, como bien dice el proyecto. El tema es mantenerlo bajo control y tomar las debidas medidas para eliminar o minimizar los riesgos, sobre todo para las personas que están en contacto con el asbesto, ¿no? Cuando este asbesto se deteriora, las fibras de asbesto se incorporan al aire desde donde pueden contaminar distintos espacios. Algunas de las enfermedades que se transmiten. Asbestosis, que es una enfermedad que afecta a los pulmones justamente por el contacto con el asbesto. El cáncer de pulmón, el cáncer de laringe, cáncer de ovarios o los mesoteliomas, que son células con cáncer tanto en pleura como en peritoneo, que es la zona abdominal. Todos estos riesgos para la salud, y el proyecto del diputado Goyán también es abundante en los fundamentos, en las consecuencias que tiene el asbesto, en la cantidad que está bastante medido por la OMS y otras organizaciones de muertes anuales vinculadas con el asbesto. Bueno, muchas gracias, querido Brolaski. Bueno, estamos ahí a segundos de un ida y vuelta, de tomar un poquito de aire. Voy a vender un chivo. ¿Puedo? Sí, claro. Hoy a las 23 los invito a escuchar, 23 horas,
Los invito a escuchar Radio Nacional, si vivís en la Argentina, M870, o igual les doy las aplicaciones. Digo, en todo el país ponés www.Radio Nacional. Una entrevista a Adolfo Pérez Esquivel, no solamente Premio Nobel de la Paz, sino toda su trayectoria, su vida, su compromiso, más allá de ser testigo de una Argentina y de una América Latina que nos ayudó a repensar en diferentes momentos y en diferentes décadas. Yo ayer le recordaba que pasa que uno tiene muchos años, él me presentó hace más de 40 años a Elder Cámara. Elder Cámara fue un obispo muy importante de los Sin Tierra, cubriendo hombres y mujeres que los facenderos, los hombres de la tierra expulsaban, tan lejos y tan cerca. ¿Vamos y venimos? Vale. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Bienvenidos. 3 mujeres presidiendo la asamblea, yo creo que es un hecho histórico en la Argentina, un espacio sumamente importante que ha ido ganando la mujer, y yo siempre digo, ¿no?, si hay una actividad por año machista es justamente la política, ¿no? Militar, caminar, recorrer, ir casa por casa. Yo creo realmente que la remontada de la PASO a la general se explica por varias cosas, pero una muy importante, hubo mucha caminata, calle, conversar, ir, venir, contar. Es eso, la recomendación es militar, caminar, recorrer, ir casa por casa. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Recuperar para Juntos por el Cambio, para Juntos por Entre Ríos, en el caso nuestro, que así se llamaba nuestra coalición, porque tenía otros partidos adentro. La ciudad de Concordia, por ejemplo, ¿no? que nunca tuvo otro gobierno que no sea justicialista, bueno, tiene un significado y un sabor muy especial. Nos instó a seguir con la humildad militante y a practicarla las 24 horas del día, porque esto continúa y hoy más que nunca necesitamos eso para poder ganar este balotaje, ¿no? DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave
para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/Fuicolimba. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que dos jueces habrían hecho un descargo por escrito. Dos descargos por escrito. Sí, entonces, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Tuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120. Estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no?, de este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Cuando hablamos de democracia no es solamente una palabra que viene de los griegos, la participación, ¿no es cierto, profesor? Democracia, Totalmente. ¿de dónde viene la palabra democracia? Enséñenos, profesor, en menos de un minuto porque acabo de escuchar algo que no lo puedo creer, pero dígame, ¿de dónde viene la palabra democracia? Democracia es el gobierno del pueblo. ¿Todo esto tiene 5.000 años? Y sí, la conformación de la democracia no es de un día para el otro, ¿no? Naturalmente. Obviamente, en la Atenas, la conformación del ágora, donde se juntaban. También hay que decirlo, y no era una democracia plena, ¿no? Sí, los esclavos y si vos no, los no eras, pastores no eran... Si no eras no dueño de una opinaban. tierra, no formabas parte de esa ágora. Okay. No eras ciudadano. Pero la vida pasó, se fue mejorando, hubo representación. Sí, después se fue mejorando, obviamente. A ver, Lemoyne integra la lista... Empecemos de nuevo. Lemoyne, más allá de su vida personal, que a mí no me interesa, no me importa, dentro de lo que votamos la semana pasada, yo no la voté naturalmente, integró la lista de La Libertad Avanza y fue elegida por quien decidió poner la boleta y es diputada. Electa. Electa, falta todo lo que falta. Bueno, pero es diputada electa. Esta mujer, hoy entrevistada por la televisión pública, dice no solo que quiere privatizar todos los medios públicos, no solo convalida la gran pesadilla de la dictadura. A ver, en la década del 70 la marca Ford tenía un auto familiar, comillas, que era el Ford Falcon. Pero en la década del 70 la policía y otras fuerzas de seguridad habían ganado la licitación y ese era el auto que se desplazaba. Pasa que después de la dictadura ese auto lo usaron también para operaciones clandestinas. Y quedó el Falcon verde porque lo usaba ejército y otras cosas. Sigue parafraseando una entrevista que pasó hace minutos, donde dice, entre otras cosas... Una charla nada más. Vos tomaste
transporte público, Lilia? Tenés mala intención, no quiero hablar con vos. Vamos a preguntarte nada más. Vamos a cerrar la televisión pública, la vamos a privatizar. ¿A privatizar la televisión pública? Sí. ¿Los medios públicos? Sí, van a ser privados. ¿La libertad y la democracia y el pluralismo? Los medios públicos se van a privatizar, así que procura ser una buena trabajadora. Bien, somos trabajadores, estamos preguntándote con toda libertad a horas de una elección. Esa y otras historias ¿Qué va a salir? que no tienen nada que ver con la convivencia más civilizada. Vienen por todo. Vienen por todo. Esta mujer no sale a decir lo que sale a decir, ¿eh? Vienen por todo. La sierra y el papelito que le tiró al otro que le pregunta. Upalala. Bueno, hay que decir también, Horacio, que hay tres poderes en la República y justamente el equilibrio de poderes hace, por ejemplo, acá en el Congreso de la Nación, la integración de las cámaras se renueva cada 2 años, en tercios el Senado, en mitad es la Cámara de Diputados, y hay que tener también, para hacer algunos cambios, mayorías parlamentarias, que esta fuerza política no la va a tener. Ya de hecho hoy no la tiene la mayoría parlamentaria. Es un dato Digo, no puntual. Es, para bien o para mal, es un dato puntual. No es nada de lo que diga principio y gente. final, quieres decirme. No, yo digo que hay muchas para frenar abusos de poder, para frenar arbitrariedades y un montón de cosas. Sí. Ataques a la democracia. Bueno, está el Congreso de la Nación también. Es correcto. ¿No? Banco lo que estás diciendo, totalmente. ¿Dónde querías ir, querida Mabel? Me distraje con esto. Comundo Villa, ¿no es cierto? Espera. Ah, compañera, claro, ¿cómo te voy a escuchar? Espera un cachito que cucaracha porque es morocha, ¿no? El audífono, ¿no? Claro, pobre cucarachita. Bueno, a ver, ahora sí, querida. ¿Mundo Villa? Bueno, ¿y qué? María Rosa Martínez. María Rosa Martínez, por favor, señor. Nosotros trabajamos en este último tiempo con 2 leyes que tienen que ver, por un lado, el tema ganancias, que fue muy importante para más de 1 millón de trabajadores dejar de pagar ganancias, y por el otro lado el IVA, que abarcó a cerca de 9 millones de argentinos y argentinas. El tema es que desde nuestro gobierno y fundamentalmente desde el año 2022 venimos sufriendo ofensivas fuertes del poder económico concentrado, o sea, los precios de alguna manera es muy difícil sostenerlos, es muy difícil que las empresas que acuerden después sostengan esos precios y que no se dispare la inflación. Yo creo que hay intentos desestabilizadores permanentes. Hoy tenemos un frente muy complicado con el tema combustibles y es muy importante lo que el ministro de Economía y candidato a presidente ha expresado de cuál es el problema central de boicot, además del mayor consumo vinculado a la actividad agropecuaria y turística, tiene que ver con que las empresas están presionando por un aumento de precios. Bueno, esto creo que tiene una fase que se ha venido dando. Yo creo, mira, cuando no se dio quórum en la elección de la presidencia de la Cámara, había un intento fuerte de desestabilización, de Asamblea Legislativa gobernando, y me parece que la voluntad política y la fuerza que le ha puesto el ministro de Economía a salir adelante de esta crisis en el momento en que el Fondo Monetario Internacional no hacía las transferencias que necesitábamos para seguir pagando deuda, y que salió a buscar fondos en Qatar, en China y poder pagar parte de esa deuda en yuanes, ha hecho posible que estemos de pie. Esa voluntad política en un gobierno de masa va a tener un fuerte respaldo de los sectores populares. Claro. Es muy clara María Rosa Martínez. Claro. Hoy estábamos hablando de lo que escuchamos, todos los tres usamos transporte público y excepcionalmente el amigo Brolaski bicicleta, por supuesto. No tan excepcionalmente, ¿no? Pero Buenos Aires es para manejarla así. Si cada uno tenemos un auto, será para hacer un fin de semana, dar una vuelta con la familia y qué sé yo. Pero estábamos hablando de lo que hablamos todo el tiempo, porque hablamos con pares.
con los que vamos sentados, viajando, qué sé yo. Y la incertidumbre nos preocupa, por eso hay que redoblar la apuesta. Y no estoy hablando de un candidato o del otro. Mira, hoy, recordame el nombre, Claudia, ahí está, ahí me acordé. Una de nuestras maquilladoras se apellida Claudia. Le pregunto, ¿desayunaste? Me dice sí. Le digo, ¿sabes? No me preguntes por qué yo desayuné otra cosa. Desayuné un pan con un poco de rico de queso, con un café a la mañana y tomé los mates, qué sé yo. Digo, pero no me preguntes por qué, pero me apareció temprano la galletitería de mi cuadra en Villa Urquiza. Ahora que volví a Villa Urquiza. ¿Cómo Horacio galletitería? Se venden en el kiosco, ¿no es cierto? No, galletitería. Había una lata, una caja, una lata, bien digo, una lata de Canale. ¿Eh? Canale. Canale era una de las... Con un ojo de buey, es decir, con una ventanita de vidrio, un estante, y las diferentes, es decir, me da, sí, esa, había una que se llamaba Boquitas de Novia, me da las dulces, las Lincoln, sí, no deme criollitas también, y esas, las otras para el mate. Las lengüetas me gustaban a mí. Ahí está, entonces, quien atendía, destapaba, te ponía papel, le hacía un par de monitos, luego te ibas a tomar la leche o tomar unos mates en casa. Hasta que vino Pepe Industrial y todo eso lo envasó. ¿Por qué cuento esto? Entonces me dice Claudia, maravillosa, buena compañera. Mi papá, me dice Claudia, trabajó en Terrabuzzi. Terrabuzzi fue una fábrica argentina. Competía con otras como Bagley, Canale. En la década del 90, Pepe Terrabuzzi, que incluso fue presidente de la UIA, uno lo conoció. Yo lo conocí, presidente de la Unión Industrial Argentina. Le pusieron en dólares. Después vino Kraft, que tiene la mayoría de las galletitas. Pero esa fábrica era una fábrica argentina. Se fabricaba Manón, éramos pibes, y en 4 o 5 galletitas chiquititas te las ponían tamaño galletita, envueltitas con una nena con un paraguas, Terrabuzzi, y en casa te la ponían en los guardapolvos en un bolsillo para el recreo. No hubo pibe o piba que no haya llevado Manón. Y las Lincoln, que eran riquísimas. Las Lincoln. No, ahora recuerdo por qué surgió. Porque yo tenía ganas hoy a la mañana de comer Bay Biscuit. ¿Qué es un bizcochuelo duro? Mojados en café con leche. Claro, era un bizcochuelo duro. ¿Qué es el Bay Biscuit? Bizcochuelo cortado. Y lo mojábamos en café con leche o toddy o la otra sucoa, qué sé yo. Y es rico. Pero no es nostalgia. Hubo una Argentina mejor, sin lugar a dudas. Y me cuenta que su papá trabajaba en Terrabuzzi, era un trabajador más. Su mamá se ocupaba de la casa. En la casa se comía todos los días como en la tuya, o en la mía, o en la tuya. Se comía nutrientes. Nutrientes. Y no te costaba la mitad del día de trabajo tener un plato caliente en casa. Entonces, ¿que hay responsables? Sí, claro. No, somos todos. No, porque vos elegiste. No. Acá se vendió la Argentina. Los milicos hicieron lo propio. Metieron en un modelo y hicieron lo propio. Pero el 90, 10 años. 10 años. Y el 15 al 19 lo dejaron así chiquitito. El que se esconde atrás y quiere ser ahora presidente de Boca. No el de las orejas, el otro. Que lo juega con el que fue jefe. Ibarra, que era la modernización, ¿qué era Ibarra? No el jugador, digo, el que entra con él. Era ministro de la modernización. No, era secretario de modernización. Claro, era hacer más chiquito todo. Era para hacer más chiquito todo. De Andrés. Claro. De Andrés de la presidencia. Perdón. Este es Ibarra. Andrés Ibarra. Andrés Ibarra. Bueno, nada, el tema era, no por nostalgia, recuperar algunas cosas que nos hicieron bien. Recuperar algunas cosas que nos hicieron bien. Es tan difícil. Me parece que no. Sabiendo a quién tenés. Hay una frase de un gran cantante, en realidad poeta, y después como chansonnier lo decía, que era Leonard Cohen. Un dios. ¿No es cierto? Total. Claro. Canadiense él. Que decía, sé perfectamente bien dónde ponerme sabiendo a quién tengo enfrente. Sé de qué vereda poner. Vos sabés que recibió el premio García Lorca, ¿no? Sí, maravilloso. Yo y es fabuloso para aquellos que le gusta Leonard Cohen y aquellos que no. Que lo escuchen. El discurso que él da. Cuando aprendió
de la guitarra de ese profesor cercano a la cara. Yo lo admiro enormemente. Fabuloso. Es uno de mis grandes ídolos. Fabuloso. Leonard Cohen, con Axel en medio. Búsquenlo. Sí. El aleluya de él es... Claro, porque él habla de las influencias españolas que tiene. Plenamente. Desde la guitarra hasta García Lorca y ese profesor que era español. Te voy a decir algo a vos y a vos. Bueno, y al resto. ¿Qué versión del Aleluya te gusta? Porque hay varias. A mí no me gusta por Leonard Cohen. A mí me gusta. ¿No te gusta? No la lírica. No me gusta él como intérprete, no me gusta tanto como cuando hay gente que hace cosas de él. No, pero lo valoro como que me gusta a mí el tipo que me lo cuenta. A mí me gusta Leonard Cohen. El polaco, a mí me gusta el polaco. Mirá que a mí me gusta Goyeneche. Mirá que con Troilo tenía la voz, pero a mí me gusta cuando lo contaba. Y bueno, a mí me gusta Julio Sosa. Me gusta Serrat cuando me la cuenta, no cuando me la canta. Es decir, me cuenta... El poeta. Claro, mirá que te la cuento, porque son poetas. Poetas, como Bob Dylan. El tipo te dice, mira lo que viene el viento, mira lo que está soplando el viento. Claro. Les voy a decir algo a ustedes dos. A mí me gusta compartir este momento con ustedes dos. Bueno, te agradezco. Y a los que nos están enfrente también. Porque podemos cruzar ideas que tienen conceptos, palabras, argumentos. Esto es la comunicación. Uno hace mucho, todos nosotros tres hacemos mucho de mucho. Escribimos, pensamos, preguntamos a cualquiera, a los sin nadie, a los alguienes. Pero este momento, así como con otros compañeros, pero quiero decírselos, porque en la comunicación, pues yo sé lo que está pasando, pues yo después lo recojo lo que está pasando. No es solamente la vida parlamentaria, que está bueno, pero hay un después. Entonces, ¿qué quiere decir? Tutti frutti. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias por lo de Leonard Cohen, pues la verdad que... Pero por supuesto. No todo el mundo te hablar de un montón de cuando cosas. hablas de Leonard Cohen. Te voy a contar algo. ¿Les puedo contar algo? Verdad, ¿Puedo contar algo? ¿No es así? ¿Cómo no dijo? todo el mundo te entiende cuando hablas de Leonard Cohen. Hay gente que no lo entiende o no lo capta. ¿Puedo contar algo? Te cuesta. Parte de la entrevista hoy, mira, se me pone la piel de gallina. Parte de la entrevista hoy a Pérez Esquivel. Estuvimos solos en el auditorio de Radio Nacional, con luces bajas, mirándonos a los ojos. Lo conocemos de toda la vida. Es un buen hombre, más allá de todo lo que ha hecho, que es gigantesco. Ojo que estuvo en un vuelo de la muerte y no lo tiraron, ¿eh? ¿Escuchá lo que estoy diciendo? Tuvo un vuelo de la muerte, lo giraron 3 veces y no lo tiraron. Hubo una llamada desde Washington. A ver si nos entendemos, ¿ok? Iba para la Lemoyne. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Estoy hablando de otra cosa. Decime una cosa, Adolfo, es parte de la entrevista de esta noche. Contame un poquito de la infancia, contale a la gente. Mira, mi mamá murió joven y mi papá éramos muchos y nos puso en un patronato. Mi papá era pescador de altura y no quería dejarnos en banda. Había venido de España. Y entonces, las monjas, ahí estábamos los chicos haciendo cosas, yo hacía mucho lío. Y entonces me mandaban a lo de Josefa. Al final del día, Josefa limpiaba ese espacio donde estábamos nosotros, pero al final del día Josefa tallaba madera. Le gustaba esculpir madera. Les voy a decir algo si no saben, además de Pérez Esquivel, además del Premio Nobel y los Derechos Humanos, es un gran escultor. Bueno, es arquitecto. Es arquitecto, pintor. Ah, mirá, no sabía eso. Gran arquitecto, gran pintor. ¿Vos que estudias la pintura? No sabía acabas que era de estrenar, si estás en Buenos Aires, en los pasillos del Cabildo, cuadros de él. ¿No? Y es escultor. Y ahora viene la bombaza. Acaba de inaugurar en la ciudad, pueblo, frente al mar, en España, donde nació su padre, una escultura que le llevó 4 años, que son grandes moles de piedra, grandes, como un edificio, grandes moles de piedra. Y en el centro, una semilla. Porque la semilla es la memoria. Dentro del mundo que todos compartimos, la semilla tiene memoria, por eso vos la pones, la semilla, la ponés en la tierra. Cada uno de nosotros que afortunadamente tiene hijos, esa semilla con otra semilla genera. Entonces, a ese padre que un día le dijo, mira, no puedo con ustedes, tengo que ir al mar. Se me pone la piel de gallina. Puso una semilla mirando al mar dentro de esa escultura que está frente al mar.
en nombre de todos millones de aquellos que salieron de esa España porque no daba para más. Eso es parte de la entrevista de esta noche. Fabuloso. Impresionante, impresionante. ¿Qué digo? No es un loco, no me puedes decir eso. ¿Cómo sigo yo la entrevista? Por eso cuando uno se encuentra con los humanos, que son más o menos parecidos a todos nosotros, hoy a la mañana nos lavamos la cara, hicimos pipí, qué sé yo, tomamos algo para la maquinante. Por eso a veces cuando se dicen cosas, decir, a ver, ¿cómo es el mano a mano? Vení, masita, vení, peluca, ¿cómo es la mano? Además del acting y todo lo que querés, el poder, todo el mundo quiere poder. ¿Cómo es? Es interesante, te lo sugiero, a las 11 de la noche. Y si te la perdés, porque hay otras cosas, después está en podcast, que me acaban de decir recién Alejandro Poleseca, el director, que es un podcast consultado. Eso es que sí. Mira, vos te perdiste un minuto, porque está Gonzalo. ¿Viste Gonzalo? Vamos. Gonzalo. Vamos, Gonzalo, dale. Hola Horacio, un placer saludarte como siempre, saludo grande ahí para Guido, para Martín. Un día fantástico aquí en la Plaza de los Dos Congresos, la verdad con un poquito más de viento que ayer, pero la realidad es que el sol está radiante, está impecable como para venir debajo de un arbolito, como veo mucha gente por aquí tomándose un mate, ahí no está Mariano Moreno, algo, Horacio, pará, el famoso picnic. Pará, ¿no está Mariano Moreno a tu derecha? A la izquierda de la pantalla, no, pero a tu derecha. Lo tengo frente a vos. Atrás de la cámara, delante mío. Mariano Moreno. Exactamente, sí. Mariano Moreno. En diagonal a la derecha. Mariano Moreno. Horacio. Sí. Mariano Moreno. Mariano Moreno, exactamente. Nada más ni nada menos. Que para nosotros es nuestro, ¿no es cierto? Una de nuestras guías. ¿Qué te parece? Sí. Por lo que me dicen aquí, que es una donación por parte del país chileno. Esta estatua que tenemos. ¿Usted leyó aquí algo de Mariano Moreno? ¿Sabe Mariano Moreno todo el valor que tuvo Mariano Moreno, ¿no? En la Revolución de Mayo. Sí, pero no. Sí, en la Revolución ¿Sabe de Mayo que sí, pero no de su vida, no la intensidad, digamos, de su vida. No, ese era Castelli. Ese era Castelli. Claro, Castelli, que tuvo un cáncer de lengua. Era el loco, ¿no? Porque era el gran orador de la Revolución. Claro. Y termina con un cáncer de lengua. Pero para Mariano Moreno igual se lo sacaron de encima, lo envenenaron y lo tiraron al agua. Así que siempre en la grieta no la inventaron la semana pasada. Tiene 200 años la grieta en la Argentina. 200. No lo querían a muchachos porque hablaba de cartas de hacendados, de revoluciones. Lo había despertado la Revolución Francesa. Mirá vos. Dijeron, no, vení, nosotros tenemos otro negocio. Vení. Hay mucha agua en el incendio y todas esas cosas. Qué bárbaro. Cualquiera de ellos leían francés, ¿eh? Totalmente. Todos. Por eso sabían Rousseau y compañía. Bueno, contame algo lindo, Gonzalo, lo que quieras. Dale. Bueno, Horacio, obviamente que estamos aquí nosotros porque durante esta semana no hemos tenido la confirmación de alguna comisión en la Cámara de Diputados, por lo menos hasta luego de las elecciones. Algo muy interesante contó ayer en el programa de La Primera Mañana con Pato Méndez, Marcelo Casareto, y que hoy estuvimos un poco también hablando y reflejándolo a través de las redes sociales, respecto a que él entiende que hay una agenda armada, pero que sería en base a cuestiones que Sergio Massa, en el rol lógicamente como posible presidente electo, si es que se le da un resultado positivo este domingo, tiene ya por lo menos el bloque pensada una agenda, la cual obviamente se verá reflejada y desarrollada con el resultado que mencionamos recién posible para el domingo, de cara a lo que será la semana próxima y a la otra. ¿Por qué? Porque la intención es obviamente que al tener sesiones ordinarias hasta el 9 de diciembre por lo menos, es tener temas importantes en agenda. Lógicamente que el que encabeza todos estos temas es el financiamiento educativo, que es el gran proyecto a aprobar de aquí en adelante, un proyecto que el propio Sergio Massa mencionó dentro de su campaña política como actual ministro de Economía y que piensa que tiene un valor y lo tiene realmente, y en el diálogo esto uno lo percibe, tanto de diputados opositores y oficialistas, la importancia de pensar la educación y el financiamiento por sobre todas las cosas para llevarlo a un mínimo de 8% del PBI para el 2030. Después sí hay otros proyectos que también
nosotros podríamos pensar que deben tener su aprobación o que pueden llegar a estar dentro de un posible temario, pensando en aquellos proyectos que tal vez necesitan todavía de alguna aprobación en comisiones. El otro día, la semana pasada, para ser precisos, se habló tan importantemente de este proyecto para juzgar ya en un grado más y llevándolo al nivel judicial a todos los dichos negacionistas. Este es otro de los proyectos que tal vez esté en el tintero como para aprobar. Pensemos en otros proyectos que también ya han tenido su charla, su diálogo en las comisiones, como la exteriorización del ahorro argentino, la ley o el proyecto de ley para justamente todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Trazabilidad de la Pesca, Horacio, que es muy importante para toda la cadena, desde la pesca principal hasta que se pone en el plato, en la mesa de cualquier familia, para que eso tenga un cuidado, para que el consumidor, nosotros, sepamos qué es lo que estamos consumiendo y sobre todo por una protección y seguridad respecto a la pesca, más allá del debate y de la cuestión alimenticia para nuestra salud, también por una cuestión de seguridad para todo lo que tiene que ver con el mar argentino, con la pesca en la Argentina y para que todo esto esté mejor regulado. Por eso digo, Marcelo Casareto se animó a hablar un poco más allá de lo que son las elecciones y de un posible temario que se tendrá que pensar también en base a cómo será la elección del próximo domingo, pero que sin dudas el financiamiento educativo es quien va a encabezar seguramente dicho temario. Claro, es así. Bueno, sumamos agenda, hacemos nuestros borradores y por supuesto seguiremos trabajando en ese sentido. Gracias, saludos a Sergio y al resto de los compañeros. Gracias. Como no, Horacio, un placer como siempre. Al igual, viejo. Bueno, estabas explicándolo sobre comercio exterior. Vamos a hablar de la agenda que viene, ¿no? También. Claro, hay un mundo que viene. Claro. El mundo que viene, la agenda que viene, la agenda que de alguna manera está a media asta porque son proyectos que planteó el Poder Ejecutivo, que todavía no se pudieron llevar al recinto por diferentes motivos, falta de consensos, proyectos que en algunos casos ya tienen dictamen incluso, pero no tienen los consensos suficientes. Hablamos también de proyectos que tienen que ver justamente con aumentar el volumen de reservas del Estado Nacional y en este caso concreto el proyecto de blanqueo de capitales o un proyecto más conocido en términos técnicos como Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino No Exteriorizado. Un proyecto de ley que tiene toda una película, no es solamente esta fotografía de este proyecto de ley, viene de un acuerdo que fijó el ministro de Economía, actual candidato presidencial Sergio Massa, con los Estados Unidos, con la FIP y la contraparte de los Estados Unidos en términos de relevamiento de información justamente de aquel capital, aquellos fondos, bienes, dinero depositado en diferentes cuentas que no ha sido declarado en la Argentina y que está depositado en los Estados Unidos. Este acuerdo se firmó el año pasado. A partir de septiembre del año pasado, los Estados Unidos empezaron a trasladar a la Argentina, a la FIP precisamente, toda la información vinculada justamente con estos fondos, este dinero que muchos argentinos no tienen declarado en el exterior y que a partir de ahora van a tener que declararlo, y que este proyecto de ley justamente lo que hace es establecer una suerte de amnistía, una suerte de impasse para que puedan repatriar este dinero, pueda volver este dinero a la Argentina, parte de ese dinero pueda ser recaudado en términos impositivos y pueda justamente una parte de eso volver a las arcas del Estado. Este proyecto de ley crea un régimen especial de declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado. Los sujetos alcanzados son las personas humanas, sucesiones, indivisas y empresas, sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Como decíamos, es un proyecto ambicioso
y que tiene que ver justamente con, ya se tiene toda la información y la identificación de cuáles son los argentinos que tienen dinero en el exterior, y a partir de ahora entonces este proyecto de ley para que de manera gradual puedan ir volviendo al país estos fondos. Los bienes comprendidos en esta iniciativa son la tenencia de moneda nacional y o extranjera en el país y o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles, demás bienes en el país o en el exterior, incluyendo créditos. Es decir, es mucho más amplio. Todos los gobiernos, en líneas generales, tienen un blanqueo de capitales, un blanqueo de fondos. Ahora, este proyecto en particular no es solamente dinero en una cuenta bancaria, sino, como ahí bien dice el proyecto de ley, es mucho más amplio. En el debate no le dijo Massa que a Milei que él defendía a los que tienen guita afuera. Pues le decía, no, pues vos los empresarios, tus amigos, qué sé yo, y vos tus empresarios que tienen la guita afuera, por Mauricio y toda la familia, naturalmente, entre otros, naturalmente. Sí, hay miles, ¿no?, de argentinos, muchos que tienen... Miles. Otra de las características de este proyecto ¿De quién de es ley... este proyecto? ¿Perdón? ¿De quién es el proyecto? Es un proyecto del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, claro. Exactamente. Un proyecto impulsado por el presidente Alberto Fernández, Sergio Massa. Proyecto, como decíamos, que todavía no pudo ser tratado en el recinto. Las alícuotas aplicables para la exteriorización de los bienes del país y el exterior, cuando exista repatriación, serán del 2,5% desde la entrada en vigencia de esta ley, cuando se apruebe, hasta marzo del 2023. Esto va a tener que extenderse, va a tener que modificarse, obviamente, estos plazos. 5% del 1 de abril del 2023 hasta junio del 2023, porque este era un proyecto de ley que se presentó hace muchos meses. 7,5% desde el 1 de julio del 2023 hasta el 30 de septiembre del 2023. Obviamente estos plazos van a ser modificados. Vamos a la siguiente placa. Se duplican las alícuotas para los bienes del exterior cuando no exista repatriación. Se entenderá por repatriación de bienes cuando el monto ingresado al país en concepto de tenencia en moneda extranjera y los importes generados por los activos financieros representen como mínimo un porcentaje a determinar por la reglamentación del valor total de los bienes en el exterior que se declaren. Siguiente placa. Se establece un régimen simplificado con una alícuota especial del 1,5% aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional extranjera o extranjera y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 periodos fiscales y con un tope de hasta $50.000. Esto va a ser parte del proyecto de ley, es parte del proyecto de ley. Para acceder al régimen simplificado, la declaración voluntaria de la tenencia de moneda nacional o extranjera requerirá la confección de una declaración jurada meramente informativa que dé cuenta del monto exteriorizado. Se hizo una declaración jurada meramente declarativa porque el Estado ya tiene esta información a partir del acuerdo que se firmó con los Estados Unidos, donde la Argentina le pide justamente a los bancos y a determinados organismos de los Estados Unidos toda la información vinculada con argentinos que tienen allí declarados bienes, cuentas, créditos, etcétera, no declarados en los Estados Unidos. Otro de los temas relacionados con esto, quedan excluidos únicamente del régimen simplificado aquellos contribuyentes alcanzados por aportes solidarios. Se excluyen contribuyentes de alta capacidad contributiva. Y una última placa, no se considerarán incrementos patrimoniales no justificados por los bienes declarados. Se libera a los sujetos comprendidos de toda acción civil, comercial, es decir, es como un borrón y cuenta nueva para poder facilitar esta repatriación o este blanqueo de capitales que, como decíamos,
va a significar que vuelvan divisas al país, por un lado, por otro lado que el Estado pueda obviamente captar parte de esos fondos a través del cobro de impuestos y que de alguna manera se regularice la situación de estos miles de argentinos que hoy no tienen blanqueados sus fondos en el exterior. Claro, bueno, gracias. Por favor. A ver, como parte de lo que se conoce, cuando vos analizás presupuestos, se conoce como separata, ¿no es cierto? Y tenemos un informe para poder comprender de qué se trata. Dale. Vamos a dar comienzo a esta reunión de carácter informativo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que hemos convocado para el día de la fecha a efectos de comenzar a analizar, en este caso, los contenidos de lo que se ha denominado la separata, que en oportunidad de la elevación del proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo para su consideración, se adjuntó a los fines de que este cuerpo pudiera considerar la viabilidad de utilizar algunos de aquellos recursos incluidos en la separata con el objetivo, reiterado incluso estos días por el ministro de Economía, de mejorar el resultado fiscal previsto en el proyecto de presupuesto, que como todos ustedes saben está previsto con un déficit de 0.9 del PBI y con el objetivo de apuntar a un presupuesto que dé un superávit del 1% del PBI. Y en ese sentido entonces se pone a disposición de, en este caso, la Cámara de Diputados como Cámara cabecera y en primer lugar de la Comisión de Presupuesto como así corresponde, todos los elementos para que podamos analizar, dado que todas esas cuestiones, incluidas en la separata, tienen que ver con diversos sectores, diversas actividades, diversas regiones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta separata, decía, forma parte del mensaje que acompaña al proyecto de ley de presupuesto para el año 2024, que fuera remitido oportunamente para análisis de este honorable Congreso. Seguramente recuerdan ustedes también que esta separata también formó parte del proyecto primero y de la ley de presupuesto 27701, que es la ley de presupuesto de este año fiscal. Es decir, un primer elemento es el segundo año en el cual el Poder Ejecutivo insiste en la conveniencia, la oportunidad, la necesidad de reparar precisamente en el impacto del gasto tributario en las cuentas públicas y, como bien mencionó el señor presidente, fundamentalmente en el resultado fiscal. Nosotros, o el Poder Ejecutivo Nacional, ha remitido para el año 2024 un proyecto de ley de presupuesto cuyo resultado es compatible con este déficit fiscal primario para el sector público nacional en el año 2024 de 0,9% del PIB, un déficit primario de menos 0,9% del PIB para 2024. Es importante remarcar que cuando hablamos de gastos tributarios hablamos de una pérdida de recaudación, se resignan recursos fiscales, se transfieren recursos públicos hacia políticas públicas definidas. Es importante dejar claro este concepto de que todo gasto tributario tiene que estar ligado, básicamente fundamentado a una política pública. Dicho esto, podemos clasificarlos, como bien decía también el secretario de Hacienda, en dos grandes partes. Aquellos que están contenidos en la ley del gravamen, en este caso puede ser impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, ya veremos también algunos impuestos menos renombrados, pero que también habría que revisar y que tienen que ver con impuestos internos, por ejemplo. Y otros contenidos en regímenes promocionales, ¿sí? Pero
Pero en ambos casos, tanto aquellos contenidos en la ley específica del gravamen o aquellos contenidos en regímenes promocionales, siempre tienen una característica en común: su fundamento en una política pública. Como nosotros sabemos, todos sabemos, las políticas públicas van cambiando. ¿Pero por qué? Porque las necesidades van cambiando. Principalmente en muchos momentos, usted, presidente, se encargó muchas veces de hablar de la importancia que tiene el superávit fiscal. Creo que lo hizo en la última intervención cuando tratamos el tema IVA, si no me equivoco también, ¿no? Y que para nosotros es una columna que nos gustaría claramente recuperar, la del superávit fiscal, la del superávit comercial. Creo que estamos haciendo mucho en ese sentido. A veces sí se piensa solamente el superávit fiscal como una cuestión de recorte de gastos. Y acá nos están haciendo una propuesta de ver cómo podemos contribuir a un mayor equilibrio del resultado fiscal de las cuentas públicas en la Argentina por el lado contrario, que es por cómo le elevamos el nivel de ingresos. Y creo que esa propuesta que nos están haciendo es más que importante. Segundo, también valorar la decisión política de visibilizar este tema. Acá hay varios que antes de ser diputados hemos sido asesores en el Congreso y que al menos yo de los 17, 18 presupuestos que me ha tocado analizar en distintos momentos, esto de sacar la cuestión de los gastos tributarios y de otros beneficios impositivos de el cuerpo tradicional que tenían, el lugar que tenían dentro de los fundamentos de la ley de presupuesto, dentro del mensaje, y ponerlo en el formato separata, me parece muy valioso. Porque sinceramente pasaba de largo este debate. ¿Cómo hacemos para el 40% de aquellos que no pagan tributo tributen? Y en vez de pensar en una separata, empezar a ver cómo hacemos más equitativo nuestro sistema tributario para que la Argentina recaude más y que sea producto de ensanchar la base de recaudación. Eso no lo discutimos nunca. Entonces, digo, me parece bien esta reunión informativa, pero si queremos trabajar en serio en el presupuesto, más allá que yo comparto o creo, estoy convencido, que el presupuesto se analiza de manera integral. Primero también defino la política pública en función del gasto público y me definiciones como política pública del gasto y después veo los recursos para ver cómo financio. Y a partir de ahí genero un equilibrio con un criterio equitativo y solidario como financio las políticas públicas quiero definir en la ejecución del gasto. Ahora, claramente, si queremos hablar de política, hablemos, pero claramente la solución no pasa porque nosotros nos tiren la pelota para este lado y decir, defínenlo ustedes. No, primero definen ustedes la política pública y nosotros veremos si acompañamos o no. Bueno, estábamos hablando y pues trato de comprender. Los muchachos hacen lo posible, pero yo, el tema económico, pero sin esta ley madre va a ser difícil. Sin el presupuesto no podés organizar nada. Ahí no hay sanata de panelistas de televisión. Ahí tenés que poner los números y la Argentina con las variables disparadas, con uno o con el otro. Con el Fondo Monetario que tenés una oficina en el Central y otra en el Ministerio de Economía que te va marcando el paso. Es difícil, hombre. ¿Hay algo más para agregar a este tema? No, no, bueno, el objetivo es, si uno no se equivoca en el análisis, lograr el equilibrio fiscal, ¿no? Superar el fiscal. Sí, las metas para cumplir con las metas. FMI. Con el fondo y también con... Pero tenés que ajustar ahí, venga quien venga. Porque si no, ¿cómo se financia si no hay equilibrio fiscal? ¿Se financia? Es decir, ¿con la préstamos, expectativa, pero digo, o con deuda o con emisión? Digo, no hay la expectativa, al menos de lo que dice... O con más impuestos. Bueno, los campos no están tan secos. ¿Vieron ayer, hablando de todo tan secos? Ayer la temperatura en Río de Janeiro superó los 50 grados. Y en San Pablo, bueno, Río por lo menos tiene agua, pero San Pablo es una ciudad broquelada. La ciudad... Te ahogás en San Pablo, ¿conocés San Pablo? Sí. La ciudad, sí. Ciudad, ¿viste? No es Río que yo voy, aunque sea a la playa, a mojarme un rato y no tengo agua en casa.
picó casi los 60. Es decir, el cambio climático está acá. Me corro un rato del yoísmo y qué sé yo, pero también hice un reportaje que va a ser la semana que viene a Nicolini, la secretaria del Cambio Climático. El mundo nunca le dio bola, una de las cosas que me quedaron de la entrevista, no le dieron bola. Tiene esencia, sustancia, tiene fundamento. Pero se firmó, pues yo le conté el otro día, que recién estábamos hablando del presidente de Estados Unidos, un libro que se llama Miedo, que lo volví a leer, lo saqué de mi biblioteca, escrito por Bob Woodward. Bob Woodward es uno de los periodistas del Washington Post que... El Watergate. Descubrió cómo Nixon, que fue un candidato, fue presidente, pero también fue candidato, hizo trampas para Watergate, era un edificio, y habían puesto escuchas para ver qué pasaba con el adversario. Era un juego sucio. Y el Washington Post, que es un diario determinante dentro de la política de Estados Unidos, y ni hablar en la década del 60-70, desarmó ese proyecto. Y este hombre, Bob Woodward, escribió un libro que se llama Miedo, a propósito y a partir cuando Trump llega al poder. Entrevistas alrededor vinculado con Norcorea, Surcorea, el cambio climático y todo. Es muy interesante. Yo me recordaba el otro día, yo lo tengo en casa. ¿Pero el libro habla sobre Trump? Trump. Es la división, son el mundo Trump. En defensa nacional, en economía. Porque el tipo quiere decir, ¿cuánto nos cuesta la base que tenemos militar en Corea del Sur? No, pero mira que si no estamos en Corea del Sur, mirá que Corea del Norte te hace así y llega acá. No es que llega a Japón. A Japón lo hace así. Nos llega en 2 minutos. Y nosotros podemos contener. Bueno, el tipo, ¿cuánto cuesta eso? ¿10 pesos? No, si esos 10 pesos sirven para... Nada. Pero te cuenta eso. Miedo. Pero volviendo a los presupuestos, tiene que ver con esto. Si vos no armás un presupuesto, ¿de dónde sacás? ¿De dónde ponés? Venga quien venga. Venga quien venga. La deuda con el fondo es muy rigurosa. Habrá que ver de nuevo. El presupuesto claramente se va a votar con la nueva Cámara. Claro, tal cual. 10 de diciembre. Tal cual. Una Cámara que, más allá gane quien gane, como decíamos recién, va a ser una Cámara fracturada. No va a haber una mayoría absoluta. No. Van a tener que lograr consensos. En la Cámara de Diputados y en el Senado, razón por la cual este presupuesto va a ser el presupuesto de los mayores consensos posibles. Sí. Un presupuesto que naturalmente para la Argentina que viene necesitas un presupuesto, no es una formalidad, claro. Es una expresión también hacia el mundo, de decir por qué lado vas, cómo vas, tal cual. Y mayor seriedad también para un país cuando tiene presupuesto. Si no tenés presupuesto... pero ahora me acuerdo, porque fui para ahí. Porque fui a Brasil, me abrí por diferentes lados. El calor, el cambio climático. Y me decía la Nicolini, ahora retomé la única idea, que nadie respetó el acuerdo de Kioto primero y lo que se firmó en París después, en esto de bajar las emisiones. Las emisiones. Porque está todo bien, vamos a hacer negocio con China, vamos a hacer negocio porque no, tenés que comprar y vender. Pero para comprar y vender tenés que industrializar y tenés que fabricar y tenés que usar algo más que petróleo. Y todo eso, ese calentamiento, va y viene. Hay que reconvertir industrias, hay que tocar intereses, millonarios. ¿No? Es cierto que Argentina tiene recursos para, utilizaste una palabra, reconvertir. En vez de petróleo o gasoil vas a usar litio, los autos. Pero todo eso hay que reconvertirlo, necesita un tiempo. Bueno, esa es una de las razones por las cuales está trabado el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Tal cual. Porque los europeos en el medio de todo esto cambiaron un poco las reglas de juego y pusieron parámetros mucho más exigentes por el cambio climático. Entonces, el Mercosur tiene que redefinir toda la industria un lápiz y decir, para poder cumplir eso. Madera reforestada. Claro. Andá a si vos sacaste el árbol y tuviste que plantar otro árbol. Y lo que te van a comprar es del árbol que vos volviste a plantar. Andá a decirle al fabricante que ya no le vas a comprar pero Moley cree que agarra los lápices y sale a vender en el mundo, y no es así.
No es así. Hay otras reglas. Fíjate vos, este ejemplo que estás poniendo, del Mercosur con la Unión Europea. Los tipos se unieron para marcar reglas comunes. Estamos hablando de la Europa. Le costó un montón a España sumarse. Inglaterra se abrió, hace su juego, qué sé yo. Su juego imperial es intocable. Su juego imperial, el tipo juega solo. Pero es toda una cuestión, ¿eh? Es toda una cuestión. Sí. Y acuerdo que, obviamente... Digo, el tiempo, pues es un tiempo muy dinámico. Sí, acuerdo que va a tener que ser revisado nuevamente, va a haber que discutir, porque obviamente la Unión Europea tiene... Da la impresión que también fue una excusa que puso la Unión Europea ante... ¿Para cerrar economías, decís vos? Sí, y también es una excusa porque la Unión Europea tenía muchos problemas internos, sobre todo con Francia y Polonia, países agrícolas, que al incorporarse el acuerdo con el Mercosur iban a tener parámetros arancelarios. Bueno, la guerra hizo lo propio. Claro, también. Ucrania, gran exportador de un montón de cosas. Argentina compraba un montón. Todo lo que tiene que ver con fertilizantes, lo compraba a Ucrania. Exacto. Y Rusia, otros tantos. Y haber cerrado la imposibilidad incluso. Putin se había puesto de acuerdo con Merkel. Merkel fue presidenta de Alemania, ya dejó de serlo. Pero todo el gasoducto que atravesaba toda Europa, a ellos les hubiera facilitado costos y otra idea de evolución industrial. Y la guerra, el tipo cerró, ni siquiera lo abrió, ni siquiera abrió el grifo. Ese gasoducto que cruza toda Europa. Porque la reserva que tiene en los Urales, en la Siberia, porque, a ver, vamos a una lección tipo Antiojito y Antifaz y Villiquen. El mundo tuvo hielo, el mundo se quemó, todos los bichos que estaban cerca se fueron a los polos. Exactamente. Y ahí quedaron, hace millones de años, de allí quedaron. Y todos esos restos fosilizados se convirtieron en lo que el hombre utiliza como recurso. Es así. Entonces, toda esa Siberia que está toda helada, abajo hay gas. Es la reserva más grande que tienen de gas. Groenlandia. Claro. Groenlandia es... La conocés porque los tipos que, qué sé yo, hubo déspotas como Stalin y otros, te portabas como el orto y te mandaba en medio de la nada misma. Por eso no cobramos dimensión también lo que implica la guerra de Ucrania en términos económicos. Totalmente. Como dijo Mirás Olaf Scholz, el canciller alemán Olaf Scholz, que dijo es una guerra que va a durar por lo menos 10 años. Plenamente. No solamente en términos bélicos, en términos de lo que va a ser las consecuencias. ¿Sabes hace cuánto tiempo podía haber la Rusia? Claro. La lleva puesta. Claro. Los tipos necesitan ir jodidamente, ir regulando su economía a partir de la guerra de Ucrania. Y te tienen ahí. Es una realidad que a veces queda tan lejos y tan cerca. Igual que lo de Medio Oriente, dolorosamente. Claro que es un grupo terrorista, horrible, y todo lo que está pasando. El Golfo está ahí. El Golfo está ahí. No sé cuándo está el barrón. Vale más un pedazo de barril de petróleo que todo un hospital hecho pelota, donde en superficie hay seres humanos que sufren y abajo hay túneles donde los tipos utilizan el escudo humano para enfrentarse a lo que ellos creen que es el enemigo. Una porquería de la condición humana, una porquería. Todo mal, todo mal. Bueno, vamos por lo bien. Nos quedan 2 minutos. Hoy es, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles. Acá miércoles 15. Bueno, estamos en tiempo de descuento de elecciones, es decir, que sesión, nothing to go. No, ni sesión ni comisiones esta semana. ¿Y después del domingo puede haber algo más allá de quien gane, qué sé yo? ¿Cuándo van a ser los juramentos y todas esas cosas? No, en diciembre. Eso es en diciembre, el 10. Sí, 10 de diciembre, ¿no? El 10 de diciembre. De todas maneras, gane quien gane, la semana que viene va a ser una semana muy movida. Políticamente va a ser, gane quien gane. Sí, gane quien gane, va a ser una semana muy movida. Va a ser una semana atípica, diferente. Atípica. Creo que aquí va a haber... aquí en el Parlamento, en diputados. En el Parlamento va a haber mucha movilización, mucho de todo trabajo parlamentario también, porque seguramente van a quedar... claro, porque hay otros... A ver, volvemos una vez más al tema del presupuesto. Acá hay una prioridad fundamental, gane quien gane, ese presupuesto, si no la Argentina no puede caminar. Exactamente. No puede caminar en ningún sentido, gane quien gane.
Ahí se tendrán que poner de acuerdo. Esto que decía Martín, la actividad parlamentaria y también la política parlamentaria, ¿no? Los reacomodamientos que Claro, vienen después de ¿quién las con quién? elecciones. Me siento con vos, me siento con vos. Queda el escenario político en la Argentina se define este domingo. El domingo. ¿Trabajas a el partir domingo? de ahí, sí, trabajo. Sí, ¿Noche? Sí, tarde, noche. Sí. ¿Vos trabajás el domingo? Voy a ir al búnker de Unión por la Patria a cubrir. Ahí en Chacarita, en Dorrego. En Chacarita. Pues estás viendo en todo el país el búnker de Unión por la Patria que hay en Chacarita y seguramente la gente de Milei quedará ahí en el hotel. En ese hotel que está en Córdoba y Maipú. Claro, hay un hotel céntrico donde Lo de Pro no sé, salvo ahí. ganen o pierdan, verán qué hacen. Yo tengo aire de 17 a 21 el domingo en la tele pública. Bueno. En pleno... Sí, claro. Se va a definir, escrutinio, dice la gente en ese horario. La justicia electoral dice que a las 9 tendremos todo indica una que sí, ¿no? aproximación. Va a ser rápido, supuestamente. Debería ser rápido, ¿no? Tendremos esa respuesta. Son 2 boletas. Son 2 boletas nada más para contar y sí. Bueno, compañeritos, gracias. Un gusto. Igual, gracias. Hasta gracias mañana, a vos. Horacio. No te vayas, estás en Diputado TV. Gracias por todo.